Juan capítulo 5. Abra aí, Juan capítulo 5. Vamos a tener ahora una plática difícil. Si usted es una persona muy sensible o de cristal, yo le recomiendo a que no se quede, porque ahora la palabra va a estar un poquito fuerte. Amén. Entonces, si usted es una persona que toma todo lo personal y que se ofende muy fácil, es mejor que usted no escuche lo que le voy a decir, porque si le va de repente lastimar el corazoncito de pollo, ¿no? Mira, una cosa separa las personas exitosas de las que no son exitosas, los que son de Dios de los que no son de Dios, de los que entrarán en el reino de Dios de los que nunca van a estar por ahí. Una cosa separa, claro, son varias, pero una cosa muy conocida es, digamos, si es un espíritu, es el espíritu más antiguo que hay, uno de los más antiguos que hay. ¿Qué espíritu es? Existe el espíritu de vicio que le hace uno ser vicioso. Existe el espíritu de robo que hace uno robar. Existe el espíritu de mentira que hace uno mentir. Pero hay un espíritu antiguo que es responsable por la caída del ser humano. ¿Cuál es? ¿Quién? Ah, ¿ya pusieron? Qué bueno, era para hacer una sorpresa, pero ya pusieron. La excusa. ¿La qué? Excusa. Entonces el espíritu más antiguo, de los más antiguos que hay, además de rencor y envidia, es la excusa, que es responsable por la caída del ser humano. ¿Qué significa excusa? Motivo o pretexto que se invoca para eludir una obligación, disculpar una omisión. En grandes rasgos, ¿qué es una excusa? Es una mentira que uno se cuenta para sí mismo. Es una historia que uno va a crear en su cabeza, va a creer en ella para exentarse de su responsabilidad. Un ejemplo: ay pastor, yo no llegué aquí temprano porque agarré mucho tráfico. Excusa, si hubiera salido más temprano, hubiera llegado más temprano. Por supuesto que hay cosas que no podemos generalizar, pero es mucho más fácil dar o poner una excusa que asumir la responsabilidad. ¿O no es verdad? Nosotros nos volvimos personas expertas en poner ¿qué? Excusas. Entonces, ¿qué es una excusa? Es una mentira creada por mí, por mi mente, por mis emociones, para no asumir la responsabilidad de los fracasos y de la vida. Incluso las excusas, ¿cuándo surgen, pastor? Ellas surgen cuando está usted delante de un desafío, cuando está usted delante de una situación difícil en la vida, cuando usted está delante de algo que le exige de usted. Es ahí que surgen las excusas. ¿Por qué? ¿Qué es una excusa? Es algo a lo que me aferro para huir de lo que verdaderamente debería de hacer. No sé si me doy a entender. Entonces, un ejemplo, yo voy ahí a su negocio, ¿quién aquí tiene un negocio? ¿Negocio de qué? ¿A quién? Alimentos y bebidas. Entonces, yo voy ahí y le pido un alimento, que se prepare un alimento, y usted tarda en el alimento, y yo le digo, mira, está tardando mucho. Usted puede asumir y decir, mira, perdón, es mi error, yo fallé, yo me tardé mucho. Uno tiene que ser humilde para asumir, pero para él va a ser más fácil decir, no, es que, perdón, es que se me acabó el gas. Es que, ¿qué cree? Yo estoy usando el aceite consagrado de la iglesia porque me acabó el aceite aquí que yo tenía. ¿O no es verdad? ¿Qué es la excusa? Es una historia que nosotros nos contamos a nosotros, que no es que real. Yo creo en ella como si fuera que real, para poder exentarme y huir de la verdad. ¿Se me comprende más o menos? Es la excusa. Entonces ve el caso de Adán. Adán estaba ya en el paraíso. ¿Qué le faltaba en el paraíso? Dios le visitaba todos los días. Todos los días Dios estaba ahí con Adán y Eva y les hablaba. Y esa era la mayor bendición del paraíso. En el Edén no les faltaba nada. Los animales le respetaban al hombre. No era el hombre que le temía al animal. El animal le respetaba al hombre. No les faltaba nada. Dios les proveyó de todo. Hasta que un día Adán y Eva comieron del fruto prohibido. Y ahí cuando comieron del fruto prohibido, Dios vino a hablarles. Adán, ¿dónde estás? Él dijo, es que yo estoy desnudo. Y Dios dijo, ¿cómo sabe que estás desnudo? Y él dijo así, no, es porque no comiste del árbol que yo dije para no comer. ¿Y qué fue lo que Adán dijo? Esta brujer que tú me diste. Señor, no me diste una mujer, me diste una brujer. Él en vez de decir, Señor, yo pequé, Señor, yo regué, yo fallé, yo metí la pata. Él, ¿qué fue lo que hizo? Culpa de la mujer que tú me diste. Entonces Dios fue con la mujer. Mujer, ¿qué hiciste? La serpiente que tú creaste fue la que me engañó. Entonces la excusa me hace
echarle la culpa a quienes, a los demás. Y eso es una soberbia que no me deja asumir la responsabilidad, ser humilde y arrepentirme y cambiar. Por eso que la excusa viene acompañada de pecado. ¿Cuál es la excusa que usted ha usado para pecar? Para no obedecer a Dios. Porque hay quienes pecan y ponen una excusa para haber pecado, para haber desobedecido a Dios. ¿O no es verdad? Les voy a usar aquí el ejemplo de 1 Juan capítulo 5, versículo 1. Está escrito ahí: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. En Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, hay un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Versículo 3. En ellos yacían muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía al estanque de vez en cuando y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Míreme usted, por favor. Eso aquí no es algo seguro, no es algo confirmado en la Biblia. Ellos estaban en un lugar donde había muchos griegos y romanos, y ahí había entre ellos una creencia, una superstición. ¿Sabe qué es una superstición? ¿Usted sabe qué es una superstición? Era como una leyenda de la época. No es confirmado en la Biblia de que un ángel descendía y movía las aguas. Por eso está escrito entre paréntesis, ¿cómo se llama? Paréntesis. Entre colchetes, no en colchetes. Porque no es algo, los estudiosos dicen que eso no está confirmado. Podía ser solamente una metáfora, una creencia, al igual que tenemos del Don Goyo, de que hay un Dios ahí, ¿o no es verdad? Y al igual que creemos de algunos determinados lugares que traen suerte, son creencias, leyendas creadas por las personas. Y allí había un hombre que era ¿qué? La Biblia no dice que él era paralítico, era enfermo. Habían paralíticos, él era enfermo, lea bien la Biblia. Ahí no dice que él era paralítico, él era enfermo. Él no era paralítico. Habían paralíticos y él era ¿qué? Enfermo. Y estaba acostado, él no era paralítico. Era un enfermo que estaba ahí debilitado. Y ahí él estaba porque él también esperaba que el ángel viniese y ¿qué? Y moviera las aguas. Y la creencia es que si las aguas se mueven, el primero que se meta va a ser ¿qué? Sanado. Entonces llegó la cura, llegó la solución, llegó el milagro, Jesús. Y allí había un hombre que ya hacía 38 años que estaba ¿qué? Enfermo. Versículo 5, él estaba enfermo. Él no era paralítico. Versículo 6. Cuando Jesús lo vio acostado, porque él estaba enfermo, él no era paralítico, y se enteró de que se llevaba ya mucho tiempo en aquella condición, le dijo: ¿quieres ser qué? Jesús llegó y le preguntó: mira, ¿quieres ser sano? Él ya estaba ahí, ¿cuánto tiempo? 38 años en aquella condición, 38 años en aquella situación. Y Jesús le preguntó: ¿quieres ser sano? ¿Cuál era la respuesta que él debería de haber dado? Sí, yo quiero. Pero mira la respuesta que le dio, versículo 7. El enfermo le respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua se agita. Y en lo que llegó, otro baja que antes que yo. Mire usted, era solamente le haber dicho que sí, yo quiero. Pero él ya traía este espíritu de victimismo y de poner excusas. ¿Sabes qué, Señor? Yo quiero ser sanado, pero siempre viene, cuando el agua se agita, otro viene y se mete antes que yo. Haciéndose el pobrecito, otro va y pasa por delante de mí. Entonces Jesús, ¿qué fue lo que le dijo? Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y ¿qué? Y vete. Y al instante aquel hombre fue ¿qué? Sanado, y tomó su lecho y se fue. Vea que él no hizo una cadena de 7 viernes. Vea usted que él no hizo aquí una cadena de 14 lunes. Al instante él fue sanado. ¿Por qué? Porque él escuchó la palabra de ¿quién? Con la palabra de Jesús fue suficiente para que ele dejara aquella condición de 38 años enfermo, acostado, esperando que alguien le hiciera algo, o que alguien le echara la mano. Essa era a história que aquele homem havia criado em sua cabeça. Sabe por que não sou sanado? Porque nadie vem ajudar-me, porque nadie me echa a mano, porque sempre passam por delante de mim. Ou seja, esta era a mentira que ele se contava para permanecer naquela condição. Por isso, você não pode aferrar-se às excusas. A excusa é uma plaga, e a superstição é pior. Mira usted que coisa interessante. Eu fui investigar e já descobri algumas. A ver se você conhece.
Dicen que si te barren los pies, te casarás con un hombre viejo o viudo. ¿Ya escuchó eso? Entonces dice que no puede ¿qué? Otra cosa, ¿ya escuchó? Si tiras la sal dentro de la casa, las cosas se pueden tornar difíciles, pues se salan. ¿Ya escuchó eso? Cuidado. Si a un bebé se le pone frente a un espejo, corre riesgo de quedar mudo o tener problemas para hablar cuando sea mayor. Por eso que cuando Moisés nació, él nació tartamudo entonces, por el espejo. Otra cosa que dicen, para proteger a los bebés igualmente del aire o del mal de ojo, un bebé debe llevar una pulsera roja o un amuleto de ojo de venado. ¿Ya vieron esto? Para proteger el bebé. Dice más, para evitar el mal de ojo o aire al entrar a un panteón, se deben tapar los oídos con unas pequeñas ramas de planta de ruda. ¿Você sabia disso? A gente que, pastor, eu não sabia. Outra coisa, jamás salgas al aire livre se te encuentras comiendo dentro de tu hogar, ou se te pode ir a boca de lado. Já escutaram falar disso? Gente, que coisa, não? Ou seja, se uma pessoa teve um acidente cerebral, um derrame, não? É porque ele comeu fora de sua casa, foi isso? Dice más, si un búho canta por las noches afuera del hogar, es que nos está anunciando la muerte de un ser querido en los próximos días. ¿Ya escuchó eso? Pero ¿cómo uno sabe? ¿Cuál es el lenguaje de un búho? Otra cosa, dice que comenzón en las manos, se dice que cuando tienes comenzón en las manos estará trayendo la buena fortuna, ¿es así? Pero si te frotas atraerá todo lo contrario. ¿Ya escucharon eso? Padre mío, gente, mira cómo son las supersticiones. Dice, levantarse con el pie izquierdo significa que todo saldrá al revés. Yo conocí un señor que solo tenía la pierna izquierda. ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hace si él solo tiene la pierna izquierda? ¿O no es verdad? Pero no dice que si uno se para o entra o se levanta con la pierna izquierda, ¿todo qué? Y hay quienes creen, ¿sabe por qué? Es más fácil creer en una superstición y echarle la culpa a la superstición. Digo que, por ejemplo, este día no me salió bien porque yo me paré con la pierna izquierda. Ese es el problema. Es más fácil decir esto que asumir que yo no eché todas las ganas. ¿O no es verdad? Entonces, y las personas que solo tienen la pierna izquierda, ¿cómo hacen? Tienen que pararse con las manos. Otra cosa, que si te zumben los oídos, es porque están hablando mal de ti. ¿Usted sabía de eso? Pero hay un antídoto. Dicen que si te zumbe el oído, yo leí, dice así, mira, si te zumbe el oído porque están hablando mal de ti, cuando acontezca eso, pellizque el oído para que la persona muerda su lengua. ¿Ya escucharon eso? Ay, estás zumbiendo. Bueno, es verdad. Y eso son supersticiones. ¿Pero qué son supersticiones? Son excusas. Son cosas inmaduras del ser humano para no hacerse responsable de su vida. Porque es más fácil creer en una superstición que decir que el problema es que yo me estoy equivocando. Es que a mí me falta humildad. ¿O no es verdad? ¿Quiere ver otra cosa? Un ejemplo. Yo atendí a una señora aquí esos días. Y una señora vino muy desesperada a hablarme del problema que tiene con su hijo. Yo no sé si la señora está ahí. ¿Usted está ahí, señora del hijo? No sé, pero ella vino a hablar del problema del hijo, que el hijo, y el hijo, porque no sé qué le trabajaron, el hijo, y los demonios, y la brujería, y yo no soy muy normal, gente, yo de verdad, yo además de muy joven, yo tomo las cosas muy así, yo no soy muy normal. Y la señora me dijo eso, y yo le dije aquí, señora, vamos a hacer el siguiente, usted me va a traer una gallina negra y una veladora negra. Y ella dijo, ¿cuándo, pastor? Yo dije, ella me creyó. Ahí yo ¿será que ella me sacó? Yo le dije otra vez, señora, entonces usted prepara eso y nosotros vamos a hacer. Ahí yo hablé de broma, por supuesto. Ayer domingo, ella me vino a buscar, pastor, ¿cuándo vamos a hacer aquello? Aquí. Yo dije, señora, es una broma. Pero ella cree que vamos a hacer ¿qué? Porque es más fácil hacer una brujería, creer en una cosita, que cambiarse a sí mismo. Ser humilde para cambiar, ¿o no es verdad?
é muito mais fácil. Um exemplo, pastor, eu não sou feliz no amor, eu sei o motivo, porque eu iniciei o ano não foi com uma roupa interior roja, ou não, eu não comi lentejas, ou não é verdade? O problema dele, porque não é viajado, pastor, é porque eu não me di la vuelta com as maletas. Não é assim que a gente crê? Não, e o pior, eu veia outro, que não são muitos, eu vi outro que dizia de que nós outros, as mulheres, quando estão em seus períodos menstruais, que quando vão ao panteão, tem que tomar cuidado porque os mortos, já estudaram isso? Então, eu tenho hasta medo de dizer-lhe, porque vai que você põe a ruda aqui, e empieza a beliscar o ouído, porque são superstições, não são coisas que reales. Eu não necessito poner em mi bebê uma pulseira roja. Jesus é a proteção, Jesus é suficiente. Essas são coisas para as demais pessoas. Que você diga assim, pastor, eu sei por que a você le va bem, porque você é de signo de Capricórnio. Se eu hubiera nacido como de Vigo, é de Vigo? Virgo. Se eu fuera de Virgo, seguramente eu seria feliz. Porque as linhas, as estrelas não estão alinhadas. Ou não é verdade? Não tem nada que ver. O horóscopo, o número, o color de minha roupa, nada que ver. Porque é mais fácil dizer, pastor, eu não sou feliz no amor com nada. E que será? Será que o problema não é você? Porque às vezes você diz, pastor, eu quero adelgazar, mas será que quer de verdade? Porque qual é a excusa que você ha puesto para não fazer o que tem que fazer? Ou não é verdade? É mais fácil pedir que eu lhe haga uma oração de que você tome a atitude que tenha que tomar. Ou não é verdade? É mais fácil echarle a culpa ao diabo, e perdão com o que eu vou dizer, mas muitos de vocês dizem que o diabo. Gente, há pessoas aqui, perdão, não se ofenda, ou que se ofenda, há pessoas aqui que você nunca hizo nada de relevante para que le incomode ao diabo, e o diabo nem sabe quem é você. E você, pastor, é que os demônios me estão atacando. Não estão, não. Estas são coisas que são excusas que ponemos. Ou não é verdade? E aquele homem estava ali há 38 anos naquela situação. E isso começou com Adão, allá quando estava em Edém. E logo ele pecou. Então Deus o expulsou da vida em onde ele tinha tudo. A Deus le odia as excusas. Porque quando ele estava vendo a humanidade como estava, e ele teve que fazer um sacrifício, ele entregou ao único hijo que tinha. Juan capítulo 3 versículo 16 diz: Deus amou ao mundo com um amor tão grande que ele agarrou a seu único hijo e lo entregou, para que agora todo aquele que nele crê não se pierda, que não venga a chegar a perecer, sino que tenha vida que eterna. Deus podia poner uma excusa, pero ele não pôs excusas. Jesus, quando estava já em Getsemaní, e ele estava por fazer a vontade de Deus, de seu Padre, ele podia haver posto uma excusa, mas em nenhum momento você vai ver Jesus poniendo excusa, sino entregando-se à vontade de Deus. Então, é isto o que separa um ninho de um homem, uma niña de uma mulher, um exitoso de um fracassado, uma pessoa que prospera de uma que não prospera. É que em uno há excusas, há pretextos, há mentiras que uno se cuenta a si mesmo, que uno se aferra, uno cria histórias em sua cabeça para não assumir a responsabilidade de que eu sou o problema. Porque a solução para a excusa, como eliminar a excusa, pastor? Arrependimento. Você tem que arrepentir-se. Quando você esteja delante de algo, de um desafio, é o que Jesus disse. Quando Jesus chegou a este mundo, a primeira coisa que ele disse: arrepientam-se, porque o reino de Deus se acerca. Se acerca. Não tem excusa. Jesus, em uma ocasião, ele se acercou a uma higueira, ele se acercou a uma higueira, e não era época de higo, não era época de dar fruto, pero Jesus não aceitou a excusa de que não era época. Ele disse: dá-me de comer, e aquele árvore se secou, porque não havia fruto, havia uma excusa para dar. Não há excusa para Deus, não há pretexto. Arrependa-se, assuma a responsabilidade de sua vida, tome a rienda de sua vida, e deixe de poner excusas. Haga o que tem que fazer, se é para cuidar de sua saúde. Qual é a excusa que você põe para cuidar de sua saúde? É mais fácil echar a culpa ao demônio que você alimentar-se corretamente. Deixe de poner excusas. Arranque este mal de sua vida. Coca-Cola, não sei. Ou não é verdade? Pastor, eu não consigo, já lhes disse 30 vezes aqui, não consigo pintar minha casa, pastor, não tenho dinheiro. Deixa de tomar Coca-Cola. Você vai ver quanto dinheiro você vai ahorrar. Ou não é verdade?
cancela la televisão de cable, só queda com Unife 8.3. E você vai ahorrar mais, ou não é verdade? Ai, pastor, eu estou endeudado e quero sair da deuda. Então, deixa de gastar como quem não está endeudado. Deixa de poner excusa. Pastor, não me bautize nas águas, porque todavia... Deixa de poner excusas. Pastor, meu matrimônio, não sei porquê, não me llevo bem com as pessoas. Será que o problema não é você? Às vezes você é muito fastidioso. Não é verdade? Às vezes você é uma pessoa molesta. Às vezes você não se dá conta. Pero todos os demás são o problema. Porque é mais fácil poner uma excusa que decir, eu sou a pessoa molesta. Quando você põe uma excusa é porque você mostra que isso não era a prioridade. E poner uma excusa é criar uma mentira, uma história em minha cabeça, creer em ella, para exentar-me da responsabilidade, de cambiar, de arrepentir-me. Quem me está compreendendo? Para terminar, aqui, excusas que eu escrevi aqui, que me recordei. Estou esperando o momento correto. Se você quer toda a sua vida esperando o momento correto, você nunca vai ser ¿qué? Nada. Não, pastor, ¿por qué fulano? ¿Por qué não põe tu negócio? Estou esperando o momento correto. ¿Por qué não te casas? Não, é que estou esperando o momento correto. E por quê? Porque estou esperando. Não existe momento correto. Você hace o momento. Não existe no calendário. Algum dia eu vou fazer. Não existe já algum dia. O futuro não existe. O passado não existe. A única coisa que temos hoje. Aí amanhã, quando chegamos amanhã vamos chamar de quê? Hoje. Quando chegamos depois de amanhã, passado amanhã, vamos chamar de quê? Hoy, solo existe hoy, no existe algún día. Empieza con lo que tiene, con lo que sabe, como puede. Amén. ¿Quién está dormido? Diga amén. Outra excusa que a gente põe, eu lo intentei uma vez e não funcionou. Há pessoa que é assim, é muito sentimental. Ai, pastor, eu intentei uma vez e não funcionou. Ai, eu intentei uma vez e não funcionou. O matrimônio não funcionou, o negócio não funcionou. Intenta outra vez. Não queda aferrado a essa excusa, não. Intenta outra vez. Todavia estou trabalhando no plano. Parece aquele chico que les contei da semana passada, retrasada, que queria estar de novo com a chica da igreja e quedou orando, mientras que outro não quedou orando e vim a falar com ele. Ou não é verdade? Sempre se ha hecho assim. Ou seja, é uma mentira que usamos em nossa cabeça. Sempre se ha hecho assim. Cambia as coisas, nem sempre tem que ser iguais. Outra coisa, não estou capacitado para isto. Você sabia que Moisés le pôs excusa para Deus? Moisés, o grande libertador de Egipto, do povo de Egipto, porque ele não sabia falar. A Bíblia diz que a Deus casi se le incendiou sua ira, porque Moisés começou a poner que a Deus odia a excusa, porque Deus não põe excusa para salvar a nós. Amém. Gedeón lo mesmo. Ai, Senhor, é que eu não estou capacitado para isto, mas Deus le vai capacitar. Deja de poner excusa. Amém. Ah, pastor, es que es demasiado tarde. Hay gente que dice, ay, pastor, es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde. Estoy esperando el tiempo de Dios. Você está esperando el tiempo de Dios? Para Dios un día es como si fuera 1000 años. Otra cosa que dice la gente, no tengo tiempo para ello. No es que usted no tiene tiempo, todos tenemos 24 horas. Es que para usted no es una prioridad. Cuando le decimos, venga a buscar a Dios, no tengo tiempo para ello. Vaya a hacer un curso, no tengo tiempo para ello. Es como dice la frase, ¿no? Cuando usted no tiene tiempo para cuidar de su salud, usted tendrá que tener tiempo para cuidar de la enfermedad. Que não tem tempo para cuidar de sua vida espiritual, terá que ter tempo, ou não terá tempo, porque no inferno não há tempo. Ou não é verdade? Quantas horas você tem por dia? Todos temos 24. Deje de poner a excusa que, ai, não tenho tempo, pastor, tempo para cuidar da saúde, tempo para vir à igreja, tempo para orar, não tenho tempo para nada. Não é que você não tem tempo, é que você só tem tempo para as coisas que para você é importante. Este é o problema. Outra excusa, não puedo porque sou muito grande, eu sou muito jovem. Há gente que se aferrou à idade. Não, pastor, é que eu tenho já minha idade, eu estou já por falecer. Quantos anos tem? 51? Você se crê muito grande. Ou não é verdade? Não, eu não posso trabalhar porque sou grande. Outro dia eu perguntei a um jovem, não sei quantos anos tinha, 17, 18. Oye, ¿tú qué haces? ¿No trabajas? No, no trabajo, pastor, porque estudio. ¿Cuál es el problema de trabajar? ¿Es pecado? No es pecado, no. Uno pone que excusa. O soy demasiado joven, o yo soy muy qué. Esa es excusa que uno pone. Cuando Dios le llamó a Abraham tenía ¿cuántos años? 75. Cuando le llamó a David tenía 16, 17 años. Deja de poner excusas. Otra cosa, no tengo dinero. Esa es una de las excusas más usadas por las personas. Ah, ¿sabe por qué yo no hago? ¿O sabe por qué yo no consigo? Porque yo no tengo dinero. Essa é excusa, porque existe dinheiro em todo. Existe dinheiro nesta corbata, neste microfone, neste púlpito, nesta tênis, neste piso, em todo existe dinheiro.
Deja de depender del gobierno. Deja de depender del dinero de su hijo. Deja de depender del dinero del marido, de la pareja, de quien sea. En todo existe dinero. Pastor, yo no tengo dinero. No es que usted no tiene dinero. Para usted se le hace más fácil poner una excusa de que no tiene dinero, de que asumir la responsabilidad y ir a echarle gana. Es a Dios rogando y con el mazo que... Traiga un mazo aquí, por favor, que hay gente durmiendo. Otra excusa. ¿Y si no funciona? Hay personas que es muy negativa, ¿sí o no? No, ¿y si no funciona? ¿Y si no funciona? ¿Y si funciona? ¿Y si funciona? Usted nunca va a saber qué resultado usted va a tener si usted no intenta. Deja de ser negativo. Deja de poner excusa, pretexto, mentir para sí mismo. Prefiero ir con calma y no precipitarme. Fulano, ¿por qué usted no se casa? Es que prefiero ir con calma y no precipitarme. Fulano, ¿por qué usted no se bautiza en las aguas? Prefiero ir con calma y no precipitarme. Fulano, ¿por qué usted no cambia de vida? ¿Por qué no hace las cosas? Porque prefiero ir con calma y no precipitarme. Con calma, usted va a ir al infierno. Keep calm, infierno. ¿O no es verdad? La entrega a Dios tiene que ser como. No, pastor, es que yo soy muy cauteloso, ¿no? Yo me acuerdo, yo ya fui a la brujería. Parece que no, pero ya fui a la brujería. Una vez yo fui con una mujer que lee cartas. ¿Cómo se llama aquí? Tarotista. Y ella sacó una carta y dijo así: eres muy cauteloso. Yo dije, es verdad. Pero en esta época yo no creía en Jesús, ¿no? Pero ella, tú eres muy cauteloso. Pero la cautela no funciona con Dios. Y a veces usted pone esta excusa: no, pastor, yo quiero ir con calma, quiero ir despacito. Con Dios no es así. Amén. Otra excusa que la gente usa: es que mi familia, mi pareja no me apoyan, mis amigos no me apoyan. Usted no necesita que nadie le apoye, Dios le apoya. Amén. Usted no necesita que nadie le eche la mano, que nadie le empuje, que nadie le motive. Dios es su motivación. Dios es quien le apoya. Dios es el que dice: yo estoy contigo, yo te ayudo, no temas. Yo estoy contigo, ve, yo estoy contigo. Amén, gente. Yo soy el que te ayudo. Si pasas por el fuego estaré contigo, por las aguas también estaré contigo. Aunque nadie esté contigo, Jesús, gente, es precioso eso. Ponga atención, por favor. Dios dice así en su palabra: aunque una mamá se olvide de su hijo que amamanta, yo jamás me olvidaré de ti. Puede que todos los demás se olviden de ti, yo no me olvidaré de ti, jamás. Amén, gente. Entonces yo no necesito y no dependo de la aprobación de nadie, de que mi mamá esté a favor, de que mi papá esté a favor, de que mi pareja esté a favor. Yo tengo Dios a favor y es suficiente. Amén, gente. Ahí usted va a decir: pastor, mi problema, mi vida sería mucho mejor. El problema es que mi pareja es el problema. ¿Quién mandó se casar con él o con ella? ¿Quién eligió a esta persona para ser pareja? ¿O usted fue obligado? ¿O le están pagando sin que sepa la pareja para que se quede con él, con ella? Pastor, mi problema es mi pareja. ¿Quién eligió la pareja? Entonces hágase responsable. Ay, pastor, es que mi problema es mi hijo. ¿Y quién mandó tener hijo? Ay, pastor, es que de la nada apareció un pájaro allá en mi casa. Y de la nada apareció un bebé. Fue así. Entonces, ¿quién mandó tener hijo? Ahora hágase responsable. Ah, pastor, es que me junté con una persona que ya tenía hijos, pero ahí son hijos de esta persona. Usted sí es hombre y asuma los hijos de esta persona. Deja de poner excusa. ¿O no es verdad? Ah, pastor, el problema es mi patrón. Usted se cree mejor que su patrón. Respete a su patrón, dé lo mejor como si fuera su empresa. Amén, gente. Ah, pastor, el problema aquí es el pastor, el problema aquí es el obispo, el problema son todos, el problema es el gobierno, que es de Morena. Si venga PRI, PAN, PRD, usted siempre va a quejarse, porque el problema no está en el país, el problema no está en el gobierno, el problema está en su mente. Entonces, deja de poner excusa. Dice más, otra excusa: yo no doy el diezmo porque no sobra. No sobra porque usted no da el diezmo. Dios no necesita de mi dinero. La gente pone esa excusa para decir que no, solamente las oraciones ya es suficiente. Usted quiere saber cuán cristiana es una persona, mira cómo ella trata el dinero. La manera como uno maneja dinero revela qué cristiano es. Usted quiere saber si uno es verdaderamente de Dios, vea cómo administra las finanzas. Si usted dice: yo soy de Dios, pero su bolsillo no es convertido, usted es hipócrita. Porque la manera como usted trata el dinero muestra cuán espiritual usted es. De hecho, las personas que estaban entre nosotros y salieron, ellas empezaron tocando en el diezmo, porque el diezmo es algo espiritual. El dinero que le damos a Dios es algo espiritual. Otra cosa: no necesito venir a la iglesia porque Dios está en todos los lados. Es decir, que Dios está allá dentro de aquel templo de Tepito, donde tiene un santuario para la muerte. Es eso. Es decir, que Dios está allá ahora dentro de aquel antro con todos los que están prostituyéndose ahí. ¿Es así? ¿Es así, gente? La luz y las tinieblas tienen comunión. Ah, pastor, ya sé cuál es el problema. Yo necesito una oración más fuerte. Es más fácil pedir una oración más fuerte que usted ser más fuerte.
Se le hace fácil no pedir, pastor, yo quiero una oración más fuerte. Al igual cuando termina la reunión, pastor, haga una oración por mí. Las oraciones que se hizo aquí no funcionó. Usted quiere una oración más fuerte. Es más fácil pedir una oración más fuerte que usted ser más fuerte y hacer lo que tiene que hacer, lo que agrada a Dios. Deja de poner excusas. Hay quienes dicen, pastor, yo no puedo perdonar. La Biblia dice que si usted no perdona, usted no va a ser perdonado. Y usted va a necesitar del perdón de Dios. Perdone. Pastor, es que Dios sabe, Diosito sabe, Dios sabe que usted fue débil, Dios sabe que usted fue negligente, Dios sabe que usted fue una persona ¿qué? Irresponsable. Pastor, es que lo importante es la intención del corazón. La Biblia dice que un hombre quiso agarrar el arca del pacto con una buena intención y murió. El infierno está lleno de personas de buena intención. La buena intención no es suficiente. Aquel ratero que roba, aquel hombre que secuestra personas también tiene una buena intención, que es llevar dinero para su familia, es ayudar a su grupo. ¿O no es verdad? No me venga con esa de buena intención, no. Otra cosa es que nadie me valora. Nadie le valora porque usted no se valora. Otra cosa, el problema es que es el karma, es el destino. Es que no tuve suerte, pastor. No es un día de suerte para mí. Yo vi un gatito negro. Yo pasé debajo de una escalera. Usted sabe que hay una de las creencias que dice que si se rompe un espejo, uno va a tener que 7 años de azar. De ahora yo entendí por qué Gedeón estaba 7 años en esa desgracia. Porque Gedeón se fue a rasurar, seguramente rompió el espejo. Y es por eso, gente. O sea, es más fácil poner la culpa en el espejo que decir, yo no estoy trabajando bien, yo no estoy siendo mejor persona, yo tengo que arrepentirme. ¿O no es verdad? Pero no creen esto. Hay otra cosa que la gente dice, el problema ya le dije, es del gobierno, es del horóscopo, son las personas, y Dios no me quiere y el diablo me odia. Es que Dios no me ama y el diablo me odia. Dios amó al mundo con un amor tan grande que le dio a su único hijo por usted. ¿Cómo él no le ama? Pastor, para mí no hay remedio, no hay perdón. Si hay, deja de mentir para sí mismo, deja de poner culpa en las demás personas, deja de poner excusas, elimina las excusas de su vida, deja de contar historias para sí. Todas las veces que usted esté delante de algún desafío, cuidado, gente, ponga atención a lo que le voy a decir. Es algo muy sutil. ¿Sabe qué es sutil? Es algo muy sutil, la línea que separa perseverancia de terquedad. A veces usted piensa que está siendo perseverante y usted está siendo terco. Cuidado, que usted puede estar siendo terco pensando que está siendo perseverante. Es muy diferente, es muy parecido, pero es muy diferente. Perseverancia es una cosa, ser terco es otra, ser desobediente es otra. Las excusas se eliminan cuando usted pone para afuera la soberbia, cuando usted reconoce y es humilde y se arrepiente. Amén. ¿Cuál es la excusa que usted ha puesto? ¿Cuál es la excusa que usted está poniendo para no cambiar, para entregarse a Dios, para cambiar allá afuera? Deja de poner excusas. Amén. Póngase de pie, por favor.